Siguiente parte de la serie, Protección contra el judaísmo. Esta parte se titula La Cábala y el Talmud, tradiciones de ancianos judíos que vino a quitar Cristo. Lo tenemos claro y lo hemos visto de que hoy existen las personas que están judaizando en las religiones, existen, solo que no sabemos identificarlas bien, pero ya vimos que meter cábala, talmud, porciones, niveles de interpretación de la Biblia, meter midrashim en sus estudios de la Torá, meter todo esto que viene del judaísmo, esto claro que sí es judaizar, porque usarlo del judaísmo es judaizar. ¿O qué está creyendo que es judaizar? Que digan que usar del judaísmo para estudiar Torá no es judaizar, es ir hasta en contra de la lógica humana. Es como decir, sí, que el agua no moja. La realidad es que el agua moja, aunque usted dijera que no moja. La realidad es que si usa lo del judaísmo para estudiar Torá, está judaizando, aunque usted dijera que no está judaizando. Esta es la realidad. Aunque los que lo hacen, los que judaizan, se quieran cegar a que lo que hacen no es judaizar. Y veíamos también que si judaizar no fuera malo, el apóstol Pablo no hubiera reprendido al apóstol Pedro por estar judaizando a los gentiles. Con sus acciones, Pedro, de estar comiendo con los gentiles, y se levantaba y se iba con los judíos, que eran los de la circuncisión, con esto le mostraba a los gentiles que eran mejores los judíos. Lo que hacía a los gentiles querer tomar las costumbres, tradiciones y leyes judías, como el estudiar Torá, como ellos lo hacían y lo hacen, cumpliendo mandamientos de hombres judíos, como estudiar por porciones y niveles, y con cábala y talmud y con midrashim. Por supuesto, mandamientos de hombres y fábulas judaicas que no debemos seguir según la Biblia. Lo veíamos en Tito, en el capítulo 1, en el verso 14, donde dice, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Con las enseñanzas y sabiduría de hombre que muestra el judaísmo, es ahí donde nacen las ataduras de conocimiento y sabiduría de hombre. Y es con lo que fascinan a las personas, como le sucedió a los Gálatas en aquel tiempo. Por lo que Pablo les dice en Gálatas capítulo 3, verso 1, «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad que es Cristo? Los que en verdad creemos en Cristo, en verdad, sabemos que Cristo es la verdad. Si el judaísmo no tiene a Cristo, porque no creyeron ni creen en Él, entonces sus métodos, sus escritos, sus enseñanzas, sus midrashim, no pueden tener la verdad, porque los escribieron personas que no creyeron en Cristo. Y Cristo es la verdad. Religiones que sí tenían a Cristo porque habían creído en Pablo, que les presentó a Cristo crucificado, a estos vinieron unos de Judea, vinieron enseñanzas, escritos, midrashim de Judea, y los desviaron a estudiar la Torá como las enseñanzas que vienen de Judea dicen, con porciones, con niveles, con escritos de hombres, con midrashim, que vienen de Judea, que son de los que habla Hechos capítulo 15 en el verso 1, donde dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban, esos que venían de Judea enseñaban, traían enseñanzas a los hermanos, si no os circuncidáis, conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Todas esas enseñanzas, todos esos midrashim, vienen de Judea, obviamente de hombres de Judea. Son las enseñanzas que usted está aceptando y recibiendo hoy para aprender Torá. Las religiones hoy, igual que los Gálatas, han sido fascinados por estos que venían de Judea y que traían estas enseñanzas. Hoy las religiones han sido fascinados, igual que los Gálatas,
por la sabiduría, las enseñanzas, los métodos, los midrashim de hombres que vienen de Judea, con el judaísmo, que es una religión que no creyó y no cree en Cristo. Y esto es lo que está estorbando hoy para no obedecer a la verdad que es Cristo. Gálatas capítulo 5, verso 7, ahí veíamos que dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os estorba hoy a las religiones para no obedecer a la verdad que es Cristo? ¿Quién os fascina hoy con sabiduría, conocimiento, métodos, enseñanzas y escritos de hombre que vienen de Judea para no obedecer a la verdad que es Cristo? Hoy tenemos claro quiénes son. Las enseñanzas, métodos, escritos, los midrashim de hombres, en los que vienen las fábulas judaicas y que al final todo viene de Judea. Pregúntese usted, hermano, ¿cómo le puede creer a alguien cuando le dice que sí cree en Cristo, pero que usted lo ve que usa métodos, enseñanzas, escritos, midrashim, de quienes no creyeron en Cristo? ¿Cómo le puede creer que cree en Cristo? Use la razón y la lógica. Y no se deje maravillar, no se deje fascinar por la sabiduría, por los métodos y las enseñanzas de hombres que ya vimos y ya mostramos con la Biblia por qué es sabiduría y conocimiento de hombres. Porque si hubieran conocido la sabiduría oculta y el misterio de Dios, nunca habrían crucificado a Cristo. Tenga esto presente, que no se le olvide. Ya lo vimos, vamos a repetirlo ahí en 1 Corintios, en el capítulo 2, voy a leer del verso 7 al 8, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta esta, si es la sabiduría oculta y en misterio de Dios. Pero dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes, de los principales de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Tenga esto presente. El judaísmo, los judaizantes, sí tienen mucha sabiduría, mucho conocimiento e incluso ocultismo con la cábala. Sí lo tienen, pero es de hombre, no es el de Dios. Porque todos los de ese siglo en el que vivió Pablo escribieron todas esas enseñanzas, todos esos escritos y todos esos midrashim. Y ellos, dice la Biblia, que no tuvieron la sabiduría oculta y el misterio de Dios. Dice ninguno de estos, de los príncipes, de los principales, que escribieron todo esto, ninguno tuvo el conocimiento y la sabiduría de Dios. Ninguno de los de todo ese siglo. Los que escribieron el Talmud, la Cábala, los Midrashim y los escritos del judaísmo, todos ellos fueron los principales de ese siglo. Y ellos no se basaron en Cristo para inventar esos métodos de estudiar por porciones y niveles, para inventar esas enseñanzas de estudio de la Torá. No se basaron en Cristo ni para escribir sus Midrashim. ¿Cómo podrían basarse en Cristo si no creyeron en Él como Mesías? ¿Para ellos Él era un impostor? Ellos no lo aceptaron, lo rechazaron, estos, los suyos, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, como sabemos que lo dice en Juan capítulo 1, verso 11. Y si no tienen a Cristo, sus métodos, enseñanzas, escritos y midrashim no pueden tener la verdad, porque la verdad es Cristo. Repito, use la lógica, use la razón. Mire, vamos a definir bien qué es ser anticristo. Ser anti es ser contrario a, es oponerse a. Rashi o Rabbi Shlomo Yitzhaki fue contrario y se opuso a creer en Cristo como el Mesías. Rambam o Maimónides fue contrario y se opuso a creer en Cristo como el Mesías. Rambán o Nachmanides fue contrario y se opuso a creer en Cristo como el Mesías. De los primeros siglos,
Los Nashi fueron contrarios y se opusieron a creer en Cristo como el Mesías. Los Abeidín fueron contrarios y se opusieron a creer en Cristo como el Mesías. Rabí Yehudá Hanashi fue contrario y se opuso a creer en Cristo como el Mesías. Shimon HaTzadik fue contrario y se opuso a creer en Cristo como el Mesías. Hillel fue contrario y se opuso a creer en Cristo como el Mesías. ¿Puedo seguir? Pero el punto es, si está aprendiendo Torah con las enseñanzas, métodos, escritos y midrashim de estos, ¿se da cuenta con las enseñanzas de quién le están enseñando Torah? Con las enseñanzas de quienes fueron contrarios y se opusieron a Cristo. Les repito, ¿cuál es la definición de ser anti? Ser anti es ser contrario a, es oponerse a. Todos estos y más, todos los del judaísmo fueron y siguen siendo contrarios y se opusieron y siguen oponiéndose a creer y aceptar a Cristo como el Mesías. Entonces, usted está aprendiendo, le están enseñando Torah con enseñanzas, métodos, escritos y midrashim de anticristos, de antimesías. ¿Sí se da cuenta de esto? ¿Sí alcanza a ver esto todavía? ¿O ya no lo ve? ¿Ya está cegado también? Porque lo fascinaron con la sabiduría, las enseñanzas del judaísmo. ¿Por qué no? El antimesías ni es un solo personaje, ni viene hasta los últimos días. No según la Biblia. Según la Biblia, los antimesías están aquí desde que Cristo estuvo en la tierra. Y son los que desde aquel tiempo hasta hoy son contrarios y se oponen a creer y a aceptar a Cristo como el Mesías. Dice en 1 de Juan, en el capítulo 2, en el verso 18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el antimesías viene, así ahora han surgido muchos antimesías. Por esto conocemos que es el último tiempo. Desde el presente de Juan, él dice, así ahora, presente de Juan, hace aproximadamente 2000 años atrás, dice, han surgido muchos antimesías. Repito, antimesías no es un solo personaje, son muchos. Y dice el verso 22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Yeshua es el Mesías. Este es antimesías, el que niega al Padre y al Hijo. Aquí está muy claro quiénes son los antimesías dicho por la Biblia. No se lo está diciendo esta persona que está hablando en este video. Vea lo que le dice la Biblia. Y que la Biblia le dice quiénes son los antimesías, los que niegan que Yeshua es el Mesías. Todos los personajes rabínicos que ya mencionamos y más, todos los que escribieron los Midrashim, la Cábala, el Talmud, todos ellos niegan que Yeshua es el Mesías. Todos ellos son contrarios y se oponen a creer que Yeshua es el Mesías. ¿No le dice la Biblia que estos son los mentirosos, los que niegan que Yeshua es el Mesías? Repito, no se lo dice la Biblia, no la persona que está hablando en este video. Dice todavía ahí mismo en 1 de Juan, en el capítulo 4, en el verso 3. Y todo espíritu que no confiesa que Cristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del antimesías, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. La Biblia dice muy claro que desde hace aproximadamente 2000 años atrás los antimesías ya están en el mundo. Y la misma Biblia ya nos dijo también quiénes son los
antimesías, los que niegan que Yeshua es el Mesías. Todo el judaísmo niega que Yeshua es el Mesías y hoy las religiones están aprendiendo de los métodos, sistemas, escritos, midrashim del judaísmo. Dice en 2 de Juan, en el capítulo 1, en el verso 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Cristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el antimesías. Dice, muchos engañadores ya han salido por el mundo, lo vuelve a repetir, desde el presente de Juan, que es cuando ya había comentarios de los rabinos sobre la Torá y que son los que están en el Talmud, en los Midrashim y en la Cábala. Desde ahí, desde ese tiempo, ya existían los antimesías y son los que escribieron todo esto e inventaron los métodos para estudiar por porciones y por niveles. Estos son los mentirosos, los engañadores y los antimesías. Esto es así según la Biblia. ¿O quiénes de los que inventaron los métodos de estudiar la Torá por parashá y por niveles? Y de los que escribieron la Cábala, el Talmud y los Midrashim, las Haftarot, ¿quién de todos estos creyó, no fue contrario y no se opuso a que Yeshua es el Mesías? Todos estos se opusieron a que Yeshua es el Mesías. Y la Biblia le dice, ¿quiénes son los que niegan que Yeshua es el Mesías? Y la Biblia le dice que son los engañadores, los mentirosos y los antimesías. Y no me quiera culpar a mí ni responsabilizar a mí de que yo les estoy diciendo anticristos o antimesías a sus ancianos sabios judíos. Yo no di la definición de la palabra anti y yo no hice que ellos no creyeran en Cristo como Mesías. Yo no tengo responsabilidad en que ellos sean anticristos o antimesías. Fueron ellos mismos los que decidieron no creer en Cristo como Mesías. Y eso es lo que los hace anti-Mesías. Y usted que está aprendiendo, que le están enseñando de todos estos modos o de todas estas personas, ¿ya no le importa de dónde vienen las enseñanzas o el aprendizaje? ¿Usted ya solo quiere aprender? ¿Usted ya solo quiere saber, ser más sabio? Y hasta emocionado está maravillado, está fascinado con esas enseñanzas, aunque vengan de anticristos, aunque vengan de antimesías. ¿Ya no le importa aprender de anticristos? Lo que usted quiere es aprendizaje y sabiduría, sin importar de dónde vengan esas enseñanzas, ese aprendizaje y esa sabiduría. Y no, hermano, yo no estoy cambiando los conceptos ni las definiciones. Doy conceptos y definiciones bíblicas que no vienen del judaísmo ni de los judaizantes. Eso sí, no doy conceptos ni definiciones que vienen del judaísmo ni de los judaizantes. Doy conceptos y definiciones bíblicas. Si usted es judaizante o usa conceptos y definiciones del judaísmo, pues sí, los conceptos y definiciones que doy no van a ser iguales a los suyos, pero no porque no sean iguales a los suyos significa que los cambio o que yo estoy mal. ¿O solo sus conceptos y sus definiciones son los correctos y los de los demás no? Para yo dar los conceptos y definiciones correctas, ¿tienen que ser iguales a los suyos o tienen que ser del judaísmo? Si no, yo soy el que está mal. ¿O si no, yo soy el que está cambiando conceptos y definiciones? Pues sí los cambio de los conceptos y definiciones que da el judaísmo, porque yo no sigo al judaísmo. Yo doy conceptos y definiciones bíblicos, porque a la Biblia, a la palabra de nuestro Dios, es a la que nosotros seguimos. Y a esto hay que añadir, usted sabe que en la Biblia hay varias citas que hablan de que Dios les dio ojos que no ven y oídos que no escuchan. ¿A quién cree que Dios le dio eso?
¿Cree que eso se lo dio a los gentiles? Por supuesto que no. Es claro que los ojos que no ven y los oídos que no escuchan se los dio a todo el pueblo de Israel, a los judíos. Entonces, usted está tomando métodos, enseñanzas, escritos, midrashim, de quienes tienen un velo y el entendimiento embotado cuando leen precisamente la Torá de Moisés. Tenga todo esto presente para entender mejor estos temas. Y dése cuenta que lo estamos mostrando, que todo lo dice la Biblia. No son palabras mías. Todo está en la Biblia. Dice en 2 de Corintios, en el capítulo 3, en el verso, voy a leer del 14 al 16. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, ahí está, cuando se lee la Torá de Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Quiénes son los que tienen un velo y el entendimiento embotado cuando leen la Torá de Moisés y todo el antiguo pacto? Regrésese un verso. El verso 13 nos dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel, es muy claro en decirnos quiénes son los que tienen el velo y el entendimiento embotado, porque no se han convertido realmente a Cristo, aunque digan que sí creen en Él. Lo dicen de palabra, pero es mentira. Solo lo dicen para meter a su creencia y a sus religiones todo lo del judaísmo. Pablo mismo les dice a ellos, a estos, les dice en Hechos, en el capítulo 28, en el verso 17, dice a quienes les está hablando. Dice, aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos. Y en los versos 23 al 27, dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Cristo, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. No todo se encierra en la Torá, entienda eso. Verso 24, algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Pablo en su tiempo veía el cumplimiento de las profecías de Isaías, que son varias, donde una y otra vez Dios da a este pueblo, a los judíos, ojos que no ven y oídos que no escuchan. Y es de estos de los que salen los métodos, enseñanzas, escritos y midrashim con los que hoy se quiere aprender Torah. Isaías profetizó que tendrían ojos que no ven, oídos que no escuchan y un corazón engrosado para no entender. Y en el tiempo de Pablo se cumplía y se sigue cumpliendo hoy. Y los comentarios de estos que está hablando aquí Pablo, fueron recopilados en el Talmud. Comenzaron a escribirse desde este tiempo, desde el tiempo de Pablo, incluso desde antes de Cristo. Y el Talmud terminó de formarse hasta después de Cristo. De los primeros ancianos sabios judíos que comenzaron a hacer comentarios sobre la Torá, está Gilel I, que de hecho es llamado el anciano. Este vivió desde antes de Cristo y murió alrededor del año 8 o 10 después de Cristo. Todo esto nos lleva a que los comentarios que tiene el Talmud son, en primera, de quienes no creyeron en Cristo como Mesías,
Y en segunda, de quienes tienen un velo y el entendimiento embotado cuando leen todo el Tanaj o el Antiguo Pacto y la Torá de Moisés. El Talmud, los Midrashim, la Cábala, se escribieron por aquellos a quienes Dios les dio ojos que no ven, oídos que no escuchan y un corazón engrosado para no entender. Y esto lo confirma Pablo al persuadirlos acerca de Cristo por la ley, por la Torá y los profetas, y al darse cuenta él, Pablo, de que tenían ojos que no veían y oídos que no escuchaban, igual que hoy, Pablo veía también en ellos un corazón engrosado para no entender y también igual que hoy. Mire, si hasta aquí hacemos cuentas, número 1, tenían un velo y el entendimiento embotado cuando leen todo el Antiguo Pacto y la Torá de Moisés. Número 2, en ese tiempo que hicieron sus escritos, tenían ojos que no ven, oídos que no escuchan y un corazón engrosado que no los dejaba entender. Número 3, ellos no tuvieron la sabiduría oculta y el misterio de Dios, porque si lo hubieran tenido, nunca habrían crucificado al Rey de Gloria. Número 4, ellos no tuvieron, no creyeron, ellos rechazaron y no aceptaron a Cristo. Y si Cristo es la verdad y ellos rechazaron a Cristo como Mesías, entonces sus escritos, sus midrashim, enseñanzas y métodos no pueden tener la verdad, porque Cristo es la verdad. Y son a los que está siguiendo hoy para aprender Torá. Son de los que hoy le están enseñando Torá. Y toda esa ceguera y entendimiento embotado, todo esto lo tuvieron cuando hicieron esos escritos, esas enseñanzas, esos midrashim y esos métodos que están siguiendo hoy las religiones para aprender Torá. Tenga presente todo esto si va a seguir aprendiendo Torá con estos métodos, con estos escritos, con estos midrashim y estas enseñanzas. Y que Dios nos ayude a salir de todo engaño. Que Dios nos ayude a salir de lo fascinado que lo tiene el estudiar Torá con métodos, enseñanzas, escritos y libros de aquellos que tienen el entendimiento embotado y que tienen un velo que no los deja ver ni entender, que tienen el corazón engrosado, que tienen ojos que no ven y oídos que no escuchan y que no tienen la sabiduría en misterio y oculta de Dios, porque si lo hubieran tenido no hubieran crucificado a Cristo. Y no olvide quién les estorbó y los fascinó a los Gálatas para no obedecer a la verdad, que es Cristo. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Usted no sigue al judaísmo y no es del judaísmo ni judaiza, pero sí usa sus métodos, enseñanzas y escritos del judaísmo. Hombre, eso es como decir que su mujer no lo engaña aunque tenga sexo con otros hombres, porque al que ama es a usted. Tiene sexo con otros hombres, pero lo ama usted. Eso no es engañar. Usted usa todo lo del judaísmo para enseñar Torá, pero dice creer en Cristo, así que por eso no es judaizar. Es absurdo, lo sé. Y discúlpeme que ponga estos ejemplos. Pero es que es increíble que no vean lo que hacen. Es increíble que se aferren a decir que no están judaizando usando todo lo del judaísmo. ¿Tienen mal entendido entonces qué es judaizar? Hermano, la moral no se predica en calzoncillos. Y repito el ejemplo del alcohólico. Si un alcohólico viene a usted diciéndole que ya no bebe con la copa en la mano, ¿cómo le puede creer que ya no bebe? Si alguien viene a usted diciéndole que cree en Cristo, pero trae en la mano Cábala, Talmud, Midrashim, interpretaciones, niveles, porciones que son del judaísmo, que es una religión que no creyeron ni creen en Cristo, ¿cómo le puede creer que cree en Cristo? Use la lógica y la razón. Si de verdad alguien ya se salió de la religión del judaísmo y quiere venir a creer en Cristo de verdad, no puede seguir enseñando o aprendiendo con métodos, enseñanzas, escritos y midrashim de una religión de la que dice que ya se salió. Si sigue usando todo eso, la verdad es que no se salió de esa religión y sigue siendo del judaísmo,
aunque de palabra diga que ya no es del judaísmo, que ya cree en Cristo. Eso solo lo dice de palabra. Volvemos a lo mismo, de palabra, todos podemos decir cualquier cosa. De palabra, yo puedo decir que soy Superman, así como puedo decir que creo en Cristo. E igual, así como puedo decir que ya no pertenezco al judaísmo. Entienda que solo es de palabra y que solo son mentiras. Y las mentiras ahí se evidencian. Cuando vemos que siguen utilizando todo lo de la religión a la que dicen que ya no pertenecen. Contéstese usted mismo. Si alguien viene a usted a su religión, a su creencia, usando el catecismo, ¿le cree que ya no pertenece al catolicismo? Si alguien viene a usted a su creencia y a su religión usando los escritos de Elena de White, ¿le cree que ya no pertenece al adventismo? Si alguien viene a usted a su creencia y a su religión usando el Corán, ¿le cree que ya no pertenece al Islam? Entonces, ¿por qué si le cree al que viene a usted a su creencia y a su religión usando Talmud, Cábala, Midrashim y escritos del judaísmo? ¿Por qué a este sí le cree que ya no es del judaísmo, que es una religión que no cree y no acepta a Cristo como Mesías? ¿Se alcanza a ver la verdad en esto o ya no lo ve? La verdad y la realidad es que si sigue usando porciones, niveles, Midrashim, Talmud y Cábala que son del judaísmo, es porque aún pertenece al judaísmo, aunque diga que ya cree en Cristo. No es mesiánico y mucho menos es cristiano, es del judaísmo. Y repito, y voy a seguir insistiendo, el judaísmo es una religión que no cree ni acepta a Cristo como Mesías. Entienda que el que digan que ya creen en Cristo, pero sigan usando los métodos escritos Midrashim del judaísmo, este es el engaño para meter a su creencia y a su religión lo que lo va a desviar de la verdad que es Cristo. Pero es obvio que si usted usa algo de esto para aprender o enseñar Torah, o si usted ya está fascinado igual que los Gálatas con algo de esto, usted ya no va a querer ver nada de todo esto que se lo estamos mostrando con la Biblia. Porque la Biblia dice que los que no creen que Yeshua es el Mesías son los mentirosos, los engañadores y los anti-Mesías. Ya se lo mostramos con la Biblia. Y los que hicieron todos estos escritos del Talmud, la Cábala y los Midrashim, los que inventaron los métodos de estudiar por porciones y niveles son exactamente los que hacen eso. No creen que Yeshua es el Mesías. Es malo ser ciego, hermano, pero todavía es peor que no sea ciego, pero no quiera ver. Y recuerde que nadie puede sacar a alguien de donde ese alguien no quiere salir. Si alguien viene con el catecismo, con los escritos de Elena de White, con el libro del Mormón, con el Corán, si alguien viene con estos escritos a su creencia y a su religión, usted no lo acepta, no los deja entrar a su creencia y a su religión, pero entonces, ¿por qué si deja entrar a su creencia y a su religión, a la Cábala, el Talmud, a los Midrashim y a los métodos y escritos del judaísmo, una religión que no cree ni acepta a Cristo como Mesías? Si ya no alcanza a ver esto, es porque ya lo fascinaron, igual que a los Gálatas, para desviarlo de la verdad que es Cristo. Y sí, le van a decir que sí cree en Cristo y que sí creen ellos en Cristo también, pero lo van a llevar a una creencia en Cristo como ellos dicen. Ya no creerá en Cristo como la Biblia dice. Vea esto, sálgase de la fascinación en la que ya lo metieron. O ahora busca solo la fascinación de la sabiduría, ya no busca la verdad. Porque repito y no olvide, los Gálatas fueron fascinados para ser desviados de la verdad y fueron fascinados y desviados de la verdad por estos mismos, por hombres que venían de Judea que traían enseñanzas a los hermanos, enseñanzas que los fascinaron y los desviaron de la verdad que es Cristo.
Si entiende por qué Pablo reprende a Pedro por estar judaizando, como lo vimos en Gálatas 2:14, si entiende aquí cuál fue la libertad que trajo Cristo a Pedro, a Pablo, a los apóstoles y a todos los que creemos en él, si entiende por qué Pablo le dice a Pedro que vive como gentil, aun siendo él judío, si entiende que eso se trata de que vive como gentil en cuanto a que los gentiles nunca cumplieron ni cumplen nada de las leyes y mandamientos judíos, como el mandamiento de hombre judío de estudiar la Torá por porciones y niveles, con Midrashim y Haftarot, Pedro ni ninguno de los apóstoles ni de los que creemos en Cristo no tenemos que seguir nada de esto ya. Los apóstoles tal vez antes lo seguían, pero ya no más, desde que vino Cristo a darles esta libertad. De todo esto nos hizo libres Cristo. Por esto Pablo le dice a Pedro que él, siendo judío, vive como gentil. Pedro, siendo judío, vivía ya sin cumplir nada de las leyes judías. En cuanto a eso, ya vivía como los gentiles, porque Cristo lo había hecho libre de todo eso, de ya no tener que obedecer las tradiciones y leyes judías. Pedro ya guardaba el sábado a la manera de Cristo, ya no a la manera de los judíos. Es por eso que cuando iban por el campo o por los sembradíos y les da hambre, se ponen a cortar espigas para comerlas en sábado. Y por la libertad que les trajo Cristo a los que creen en Él, los discípulos ya no tenían que lavarse las manos muchas veces para comer. Todo eso y muchas cosas más ya no tenían que cumplir todos los que creemos en Cristo. Esta es la libertad que nos trajo Cristo. Hasta el cómo estudiar la Torá sin leyes judías ni mandamientos judíos, de que se tenga que estudiar por porciones o por niveles. Es precisamente por esta libertad que nos trajo Cristo, por la que cuestionaban a Cristo, diciéndole, por ejemplo en Mateo capítulo 15, verso 2, dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Es muy claro de quién venía ese mandamiento, ¿verdad? Y que sus discípulos ya estaban libres de cumplir todo eso. Todo cual, la tradición de los ancianos. ¿Sabe cuál es la tradición de los ancianos? Eso que usted está siguiendo hoy para aprender Torá, la Cábala y el Talmud, eso es la tradición de los ancianos. Y estudiar la Torá con los sistemas de estos ancianos, que es estudiar por niveles y por porciones, todo eso es la tradición de los ancianos, tradición que ya no seguían los discípulos de Cristo. Si usted es discípulo de Cristo, no puede seguir esto, y si sigue esto, no es discípulo de Cristo. Porque dice aquí claramente que los discípulos de Cristo quebrantaban, no cumplían la tradición de los ancianos sabios judíos. Esa tradición, Talmud y Cábala de estos ancianos sabios judíos, que es lo que están buscando hoy para aprender la Biblia o para aprender Torá. Dice en Marcos capítulo 7 en el verso 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos sabios judíos, sino que comen pan con manos inmundas? En los evangelios, que son los libros donde están las enseñanzas de Cristo, una y otra vez los fariseos y escribas, los judíos, le preguntaban a Cristo el por qué sus discípulos, siendo judíos, ya no cumplían la ley judía, la halajá, ni sus tradiciones judías. Y es claro por qué. Porque Cristo los hizo libres de todo eso. Y porque todo eso son mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres que usted dice no seguir de ellos, pero de ellos sí obtiene enseñanzas y escritos. ¿Sabe qué significa cábala? Etimológicamente la palabra cábala viene del verbo kabal,
que significa recibir. Por tanto, se refiere a la tradición. La cábala es tradición de lo que se recibe, es decir, se refiere a una enseñanza. Vean lo que estamos viendo aquí, son tradiciones en enseñanzas que se pasa de la boca al oído de estos ancianos sabios judíos. Enseñanzas que están escritas en el Talmud, en la cábala y en los midrashim. Cábala, en resumen, significa tradición, tradiciones, mandamientos y leyes judías que son precisamente lo que vino a quitar Cristo. Y lo que dice la Biblia, lo que dice Cristo mismo, que no debemos seguir esos mandamientos de hombres. Y claramente estas enseñanzas de Cristo están en el Nuevo Testamento. Ese al que ya le ha enseñado el judaísmo a restarle importancia al Nuevo Testamento, pero lo ha llevado a que le dé más importancia a los escritos de los rabinos. De estos que estamos hablando aquí, a quienes Cristo les dice hipócritas. ¿Sabe qué es el Talmud? El Talmud es la tradición oral que fue compilada en el siglo II por el mal llamado rabí Yehudá Hanashi, es decir, por un anciano, sabio rabí judío. Y esos escritos que compiló en el Talmud son escritos de estos ancianos sabios judíos, fariseos y escribas. Por eso son los escribas, ellos escribieron todo esto. Los que Cristo regañaba y reprendía por estar enseñando mal la Torá. Y son a los que siguen hoy, a los que enseñaban mal la Torá. Dice en Marcos 7, en el verso 3, porque los fariseos y todos los judíos, es muy claro a quién le está hablando, a todos los judíos. Dice, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Ahí está. Estábamos hablando de los fariseos y de todos los judíos, que desde el tiempo de Cristo se aferraban y se siguen aferrando hoy a las tradiciones, a la cábala y el Talmud, que son tradiciones. Hoy se siguen aferrando a lo mismo. Desde aquel tiempo hasta hoy se siguen aferrando a esto como se aferran hoy para aprender Torá, siguiendo esos escritos de la tradición judía. De estos sus ancianos sabios judíos, a los que Cristo les dice, repito, hipócritas. Les dice, bien profetizó Isaías de ustedes, ancianos sabios judíos, bien profetizó Isaías diciendo, ustedes, ancianos, sabios judíos que escribieron el Talmud, que sistematizaron el estudio de la Torá por porciones y niveles, que hicieron los midrashim, ustedes, este pueblo, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahí están las doctrinas que está siguiendo usted hoy. Si hoy usted está siguiendo a los ancianos sabios judíos, los midrashim, las haftarot, las porciones, esas son las doctrinas de mandamientos de hombres. Y es de lo que está lleno el Talmud, es de lo que está lleno las enseñanzas, los escritos, los midrashim de los ancianos sabios judíos, y que junto con la cábala son tradiciones judías y son sus doctrinas. Si no, ¿dónde cree que están las doctrinas de mandamientos de hombres que no debemos seguir, que dice la Biblia que no debemos seguir, que dice Cristo mismo que no debemos seguir? ¿Dónde cree que están esas doctrinas con mandamientos de hombres que les está reprochando Cristo aquí? ¿Dónde cree que están? Así es. En los escritos, en las enseñanzas, en los midrashim del judaísmo, en lo que usted está siguiendo hoy para aprender Torah. Y todo esto lo dice también ahí mismo en Marcos 7. Voy a leer el verso 6 al 7. Dice, respondiendo él les dijo, hipócritas. Ahí está. Lo dice la Escritura, no lo está diciendo esta persona que está hablando. Y lo dijo Cristo, son palabras de Cristo. Dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. De vosotros. Fíjese quién les está hablando, ya lo vimos.
a los escribas, a los fariseos y todos los judíos. Cristo les dice: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Dónde cree que estén esas enseñanzas? En doctrinas y con mandamientos de hombres. Así es. Ahí de donde usted está aprendiendo hoy Torah. Ya lo hemos visto, el mandamiento de estudiar la Torah por porciones, el mandamiento de estudiar la Torah por niveles, el mandamiento de estudiar la Torah por haftarot, con midrashim. Todos esos son los mandamientos de doctrinas del judaísmo. El judaísmo es una doctrina. Y repito, no estamos en contra del pueblo judío, estamos en contra de una religión, de esta religión y de estas doctrinas que dice Cristo que están mal. Y que dice que en vano se le honra enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. En contra de esas doctrinas siempre vamos a estar, no solo la del judaísmo, en toda doctrina que no crea en Cristo, que no acepte a Cristo y que tenga y que esté llena de mandamientos de hombres. En el verso 3 vimos aquí a quién les está hablando, y es a los escribas, los fariseos y a todos los judíos que se aferran a la tradición, a la cábala y el Talmud y a los midrashim. Se aferran a todo eso que es tradición de sus ancianos sabios judíos. Bueno, pues ahí tenemos a Cristo diciéndoles: hipócritas. Y dice Cristo que es un pueblo que honra a Dios de labios. ¿Recuerda de dónde viene la enseñanza de labios? De la boca al oído, que son los labios. Así es, de la cábala, que es tradición, igual que el Talmud. De su boca, de estos ancianos, de sus labios, de estos ancianos sabios judíos que honran a Dios de labios, pero que su corazón está lejos de él. De ellos, de sus labios salieron las enseñanzas que están escritas en los escritos del judaísmo, en el Talmud, en la cábala y en los midrashim. Y hay que agregar que si usted aprende Torah conforme a cualquiera de estos métodos del judaísmo o conforme a la tradición judía, usted no puede ser discípulo de Cristo, porque los discípulos de Cristo no andan conforme a la tradición de los ancianos sabios judíos. Lo vimos que lo dice en el verso 5. Y en Mateo también lo vimos. Pero está en los demás evangelios. Los discípulos de Cristo no andan conforme a la tradición judía. Y usted hoy se está aprendiendo Torah conforme a la tradición judía. ¿Se da cuenta? Usted sí aprende Torah conforme a la tradición judía, con los midrashim, con el Talmud, con la cábala, con porciones y niveles. Pues eso evidencia que usted no puede ser discípulo de Cristo. Lo dice la Biblia, no lo dice esta persona. Y lo dijeron incluso los mismos judíos. Los judíos dijeron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de nuestros ancianos sabios judíos? Y usted hoy sí anda conforme a la tradición de esos ancianos sabios judíos. Ruego a Dios porque se dé cuenta de esto. Usted es discípulo de quien usted aprende, y si usted aprende Torah de los ancianos sabios judíos, usted es discípulo de ellos, no de Cristo, porque los discípulos de Cristo no andan conforme a la tradición, ni conforme a la ley, ni conforme a lo que hacían los judíos, y eso es lo que usted sí está haciendo hoy. Volvemos a lo mismo. Use la lógica y la razón. Y todavía podemos ver ahí en Marcos 7, desde el verso 8 al 13, ahí podemos ver también cómo Cristo se opone claramente a las enseñanzas por tradiciones de los ancianos sabios judíos rabinos. Cristo se opone abiertamente a estas enseñanzas, haciendo ver que las tradiciones y mandamientos de sus ancianos no deben liberar a la persona de sus deberes para con sus padres si se da una ofrenda corbán para el templo. Así es como los ancianos sabios judíos invalidaban la palabra de Dios con sus
tradiciones, y dice que han transmitido. ¿Cómo las han transmitido? Pues desde que escribieron el Talmud y la Cábala y sus Midrashim hasta hoy las siguen transmitiendo. Déjenme leerlo rápidamente. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos y de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. No era solo esto, no era solo lavar trastes. Muchas otras cosas semejantes hacían a esto. ¿Cuáles otras muchas cosas? Pues, por ejemplo, enseñar que la Torá se estudia una vez al año y por 52 porciones. Esos son las muchas otras cosas semejantes a estas. Dice el verso 9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, ahí está, de los mandamientos de Dios que están en la Biblia, ellos los cambiaban, dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Verso 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y otra vez, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entienda lo que es claro y evidente. Si él o los maestros de su maestro son los sabios ancianos judíos, estos a los que les está hablando de esta manera Cristo, si estos que escribieron el Talmud, la Cábala y los Midrashim son el maestro de su maestro o de quien le enseña, entonces el maestro de su maestro no puede ser Cristo, porque ninguno de los que escribieron todo esto creyeron en Cristo. Y porque las enseñanzas de Cristo eran contrarias a lo que ellos estaban enseñando, como lo estamos viendo aquí en Marcos 7. Y al no ser Cristo el maestro de su maestro, entonces Cristo tampoco es el maestro suyo. Aunque ellos digan que sí creen en Cristo, ya vimos que de palabras se puede decir lo que sea. Pero si dicen que creen en Cristo, pero no creen en la Torá de Cristo, pues vea lo que es falso. Es falso que crean en Cristo, no creen en Cristo, esa es la verdad. Y como ya lo veíamos, de los primeros que sistematizaron el estudio de la Torá por porciones y niveles, fue el anciano Hillel I, que ya veíamos que vivió desde aproximadamente el 80 a.C. hasta el 8 o 10 después de Cristo. Los comentarios de y de muchos más ancianos judíos están en el Talmud, desde antes del tiempo de Cristo, y ya vimos que estas enseñanzas son las que vino a quitar Cristo y son enseñanzas en las que siempre estuvo en contra Cristo. Siendo así, puedo repetir la pregunta: ¿quién es su maestro o quién es el maestro de su maestro? Si toma los métodos, enseñanzas y escritos y Midrashim, por ejemplo, de Hillel, de Shammai, de Rambam, de Maimónides, de Nachmanides, de cualquier rabí o rabino, si toma métodos escritos y enseñanzas y Midrashim de estos que ninguno creyó en Cristo, entonces estos son su maestro y no Cristo. Para que Cristo sea su maestro, tenemos que tomar las enseñanzas, métodos y escritos solo de Cristo, sin estar tomando enseñanzas de otros maestros. No puede tener dos maestros, y menos si estos dos maestros enseñan cosas contrarias. La Biblia enseña que no podemos tener dos amos, porque serviremos a uno y con el otro quedaremos mal. Y las enseñanzas de Cristo ya las vimos claramente, están en el libro del Nuevo Testamento. Las enseñanzas de Cristo no están en los Midrashim, no están en la Mishnah ni en la Gemara, no están en el libro del Zohar ni en el Sefer Yetzirah. Las enseñanzas de Cristo están solo en el libro que es el Nuevo Testamento. Y para terminar esta parte, podemos ver que hoy ya existen incluso los que dicen que el Mesías sí usó cábala. De hecho, algunos le llaman la cábala del Mesías. Es claro que este término no existía en los tiempos de Cristo.
Aunque hay algunos que dicen que la cábala existía desde Adán, desde el primer hombre, pero he ahí donde están las fábulas judaicas. ¿Cómo podrían saber de forma comprobable que la cábala existía desde Adán? No podrían. Es aquí donde meten las fábulas judaicas, porque no tienen forma de saber esto. No tienen una forma comprobada de saber lo que existía la cábala desde Adán. Y como estas fábulas judaicas, hay muchas en sus escritos, que es claro que no son verdad. Pero los judaizantes, los que están enseñando con estos métodos, a consideración suya, dicen cuáles sí son verdad y cuáles no son verdad. Pero esa consideración del hombre, es por eso que es muy peligroso y es importante no salirse de la Biblia cuando esté estudiando la Biblia. Porque no debe de tener otro maestro que no sea Cristo. No debe de salirse de la Biblia y no debe de restar importancia al Nuevo Testamento. Y esto nos remonta también a la cábala que dicen que usó Pablo, también del tiempo de Cristo. Dicen que Pablo usó cábala, que usó exégesis, hermenéutica. Dicen que usó las leyes judías. Todo lo que digan que usó Pablo. No se les olvide que Pablo tiró todo eso a la basura. Y lo podemos repetir rápidamente en Filipenses, en el capítulo 3, desde el verso 4, podemos ver que dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Así es, hermano. Todo ese conocimiento de cábala, hermenéutica, exégesis, Talmud, de Midrashim, e incluso dice Pablo aquí, en cuanto a la justicia que es en la Torá, todo eso Pablo lo tiene por basura, para ganar a Cristo. Se quiere alimentar de cábala, Talmud, ocultismo, exégesis, hermenéutica, Midrashim, para que al final, en el mejor de los casos, igual que Pablo, tenga que echar todo eso a la basura para ganar a Cristo, como lo hizo Pablo. ¿Quiere aprender los métodos de cómo se enseña la Biblia o quiere aprender Biblia? Yo puedo ponerme a enseñarle los métodos y aprenderá los métodos. Si yo me pongo a enseñar Biblia, aprenderá Biblia. Usted puede decidir qué prefiere. Lo escuchamos sus opiniones. Porque aquí es donde nacen las ataduras de conocimiento y sabiduría en las que muchos ya están hoy. Estas ataduras nacen por el tiempo, el esfuerzo, el estudio, la investigación y los años que les lleva y que les cuesta aprender los métodos, no la Biblia. Es ahí donde nacen ataduras de sabiduría y conocimiento a los métodos. Porque después de todo lo que les costó aprender cábala, Talmud, hermenéutica, exégesis, Midrashim, todo lo que les costó aprender esto, ya no lo van a querer soltar. Por eso son ataduras. Y no los van a querer soltar precisamente porque les costó mucho, años y esfuerzo. Y como ya no lo van a querer dejar, es ahí donde nacen las ataduras de conocimiento y sabiduría. Y son ataduras de conocimiento y sabiduría, pero de hombre. Ya vimos por qué es conocimiento y sabiduría de hombre. Porque si hubieran tenido la sabiduría en misterio y oculta de Dios, nunca habrían crucificado a Cristo. Y al final, el tiempo, esfuerzo, investigación y años que le llevará a aprender todo esto, todos los métodos, no la Biblia, al final, en el mejor de los casos, echará todo eso a la basura por la excelencia del conocimiento
de Cristo. Así que póngase mejor a conocer a Cristo y a la excelencia del conocimiento de Cristo. Deje de estar buscando la excelencia del conocimiento de los ancianos sabios judíos, de la Cábala, del Talmud, de los Midrashim. Porque repito, esto en el mejor de los casos lo va a tener que echar a la basura. Esos años que le costó y ese esfuerzo que le costó aprender los métodos. En el mejor de los casos lo va a echar a la basura. Pero en muchos casos, muchos se quedan ahí. En esas ataduras de conocimiento y sabiduría de hombre, se quedan porque ya no las quieren soltar. Por lo mismo, y lo entiendo, por lo mucho que les costó adquirir todo eso. Bendito sea Dios que nos ha librado de caer en esas ataduras. Pero hemos estado muy cerca. Recuerde que a Pablo, Cristo lo tuvo que tumbar al suelo, lo tuvo que humillar y él quedó ciego cuando tuvo el encuentro con Cristo. Después de todo ese conocimiento y sabiduría de hombre que usted adquirirá, lo que le va a pasar también es que se elevará sin que se dé cuenta. Se sentirá más que los demás, aunque usted no se dé cuenta. Porque así es como se siente el judaísmo, así es como se sienten algunos judíos. Para el judaísmo, nosotros los gentiles somos algo así como perros. Somos los perros de los que habla la Biblia para ellos. Eso es sentirse más que los demás, no puede decir que no. Y obviamente sé que lo hacen sin darse cuenta. A eso lo llevarán a usted también, sin que se dé cuenta usted. Y una vez que esté hasta allá arriba, en el mejor de los casos, Cristo lo tendrá que tumbar hasta el suelo. Lo tendrá que humillar. Y vaya usted a saber qué más le pasará cuando le hable Cristo. Recuerde qué le pasó a Pablo cuando le habló. Y Pablo era muy sabio, tenía mucha sabiduría. Repito, en el mejor de los casos, esto le pasará. Porque si usted no quiere dejar, si usted no quiere soltar todo ese conocimiento y sabiduría de hombre que adquirió por el esfuerzo y los años que le costó, entonces ahí se quedará. Y eso será su perdición. Quedarse con esas ataduras de conocimiento y sabiduría de hombre. Porque son ataduras. Porque luego nosotros mismos somos los que no queremos soltar esa sabiduría y ese conocimiento que son de hombre. Y no los queremos dejar porque nos tiene fascinados, nos tiene emocionados. Bueno, no se le olvide que eso fue lo que le pasó a los Gálatas. Y por último, hermano, yo lo animo a que le diga a quien le enseña Torah: ¿tú crees en Cristo? Enséñame tú, enséñame con tus métodos y con tus enseñanzas. No me enseñes con métodos y enseñanzas de personas que no creyeron en Cristo. No me enseñes con las 52 porciones que vienen de personas que no creyeron en Cristo. Dígale: no me enseñes con métodos, enseñanzas, midrashim y escritos de anticristos. ¿Acaso no cree que Dios le pueda dar mejores enseñanzas fuera de los métodos y sistemas de judíos sabios que no creyeron en Cristo? ¿Acaso Dios no le podría dar palabra de forma que no tenga que recurrir a enseñanzas, métodos y escritos de hombres que no creyeron en Cristo? ¿A quién recurre para enseñar Torah? ¿A quién le ora? ¿Recurre a los métodos, enseñanzas, midrashim y escritos de ancianos sabios judíos o a Dios? ¿Le ora a Dios para que le dé palabra para compartir, pero luego recurre a la sabiduría de otros hombres, se sujeta a sus métodos, a sus sistemas y a sus mandamientos para enseñar Torah? Y se sujeta a mandamientos, a sistemas y enseñanzas para compartir Torah de aquellos que no creyeron en Cristo. Entienda lo que hace y sea coherente con lo que hace. No caiga en la flojera de copiar los métodos y enseñanzas de otros para compartir y enseñar Torah. Haga sus propias enseñanzas y haga sus propios métodos, guiado por Dios, no guiado por personas, no guiado por sabios judíos, que repito y voy a seguir insistiendo, no creyeron en Cristo,
No lo aceptaron, lo rechazaron. No caiga en lo mismo que el catolicismo. Y ahora no esté esperando solo que sus autoridades rabínicas le digan cómo y qué estudiar y compartir. Hermano, vamos a hacer una pausa aquí. Lo veo en la siguiente parte de esta serie. Que Dios le bendiga y le guarde.